Mucho gusto. Estamos en una nueva Buenas clase noches, profe. de la licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana de la Universidad de Gran Rosario. Después de unas semanas de ausencia, podemos volver a encontrarnos. Ahí debe haber mucha gente que está contenta hoy día y mucha gente que quizás no lo esté y vaya a intentarlo en un nuevo concurso. Hablo para la gente de Santa Fe, que hoy en la provincia de Santa Fe, quienes son policías han tenido noticia de los resultados finales de los concursos de ascenso. Así que hay gente que está dentro de la lista para ser ascendido y hay gente que, bueno, lamentablemente va a tener que seguir intentándolo. Así que felicitaciones a los que quedaron y a seguirla peleando los que no tuvieron la posibilidad. Nosotros hoy, eh, en la planificación del cursado, estamos en la última semana, en la semana 13. Eh, el contenido de la semana 13 es un contenido que es un contenido como extra, es un contenido que está para que lo tengan y para que lo puedan leer. No es un contenido, para que lo sepan, que va a ser evaluado en los parciales ni en el final. Así que cuando tengan tiempo lo leen. Si lo quieren leer ahora, lo leen ahora. Si no, bueno, una vez que terminen de prepararse para la materia. Quería decirle eso en primera instancia porque no es un contenido que va a ser tomado en cuenta para los exámenes. Después, nosotros en la última, en la planificación, nosotros teníamos para la última unidad, estaba pensado un poco para que puedan tener algunas herramientas como para entender cómo enfocar el trabajo en lo local, cómo poder generar un diagnóstico de lo que esté pasando en un determinado espacio y territorio y tener herramientas respecto a cuáles son las metodologías más comunes o cuáles son las metodologías que deberían implementarse o que podrían, en realidad, podrían implementarse eh, en un dispositivo, en un sistema, en un proceso de seguridad local. Cuando hablo de local, recuerden que estamos hablando siempre de lo municipal, el espacio político más pequeño del país en el que estemos trabajando. Y tocar o ahondar un poco en dos herramientas que por ahí no son muy conocidas, pero que quizás las estén utilizando, pero acercándose un poco a la teoría que les presento, quizás tengan un poquito más de herramientas o fundamentos como para pensar mejor esas herramientas. Entonces, la idea de la última unidad era presentar la posibilidad de una guía que les ayude a hacer un diagnóstico, eh, una, un artículo de cuáles son las mejores estrategias de prevención para la seguridad local y dos herramientas que son un apéndice o surgen de la prevención situacional del delito y que les va a servir para su actividad. Entonces, vamos a empezar. Antes de empezar, ¿alguno tiene una pregunta de lo que ya hemos dado, de lo que viene para el futuro, alguna consulta que tenga que hacer? ¿No? Bien, vamos. Entonces, el primer artículo que usted tiene es la guía número 1 de
del PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que habla de un diagnóstico integral de la seguridad y la convivencia ciudadana. Ahí ustedes tienen algunos tips para poder eh, comenzar a hacer un diagnóstico. Cuando nosotros comenzamos a hacer un diagnóstico, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? ¿O ustedes qué tendrían en cuenta cuando tienen que analizar algo? el lugar y espacio donde se va a analizar, Bien, el lugar y espacio que se va a analizar. ¿Qué más? los recursos que se disponen. Bien, los recursos que se disponen. ¿Qué más? Todo esto que estás diciendo sería el segundo paso. Yo quiero anticipar un paso antes de eso. Quiero ir un paso antes. Vos ya estás en la Sería, tarea sería de la, poder recolectar información y estás pensando qué es lo que vas a necesitar, qué es lo que tenés que ir a buscar. Ahora, vamos un paso antes. ¿Qué tengo que tener en cuenta? la información disponible, profe, que existe. Estamos en el mismo paso que con Ariel. Bueno, sería el terreno donde yo voy a trabajar, donde yo voy a implementar las medidas que yo quiero elaborar. Creo que Bien. Todo lo que vos estás haciendo es de conocimiento, sí, sí, situación. Bien. Eso es el paso, sí. ese es el segundo paso. Primero, quiero que tratemos de ver la importancia de poder identificar algo antes. Antes de pensarme qué tengo que buscar, dónde lo tengo que buscar y cómo lo tengo que buscar, para eso, antes necesito algo. Antes necesito saber algo. A ver, un entrenador de fútbol, o un entrenador de hockey, o un entrenador de básquet, o un entrenador de vóley, eh, van a realizar las Diferente. mismas actividades para entrenar a sus jugadores. Bueno, pero tiene que disponer, a ver el recurso con el que cuenta también. Seguimos en el paso ese, en el que empezamos antes. En el mismo paso que empezamos con vos, estamos ahí. Tenemos Nos que ir quedamos trabajar. un poquito antes. Un poquito antes. ¿Alguno de ustedes va al gimnasio? Sí, no, Sí, usted tiene que sí, 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 usted tiene que sí. Sí, vamos al sí. gimnasio. Bien, vamos al gimnasio. Vamos al gimnasio. Ejercicio para precalentarte en Yo caso de. voy a un gimnasio, están todas las máquinas ahí. Están todas las Ujú, máquinas. Están todos los pesos. Bien. Ahora, yo puedo identificar, como decís vos, puedo identificar los pesos que hay, puedo identificar las máquinas que hay, puedo identificar quién es el profesor, puedo identificar a qué horario va más gente o menos gente, a qué horario hace más frío o menos frío. Toda esa información la tengo. Bien. ujú. Pero ¿va a ser lo mismo, la misma preparación o la misma utilización que le va a dar a esas herramientas alguien que va a tirar la jabalina contra alguien que va a hacer levantamiento de pesas o alguien que va a hacer fondo? Y no, ¿Qué es lo que lo No, diferencia de esas tres personas? el Podría ser, objetivo de cada uno. podría ser, Bien, el objetivo, exactamente. No sé quién lo habló porque dice pisaron, pero es el Ah, objetivo. yo. El Sí, el objetivo, objetivo. la misión, la visión, qué es lo que quiero conseguir, qué es lo que me propongo. Cuando yo como sí, licenciado en seguridad me contraten para un trabajo, lo primero que tengo que hacer es no imponer mi visión, sino de sentarme y decir, a ver, vos me contrataste. Bien, ¿qué querés? ¿para qué? ¿Qué necesitas? Bien, vos necesitas esto, vos querés esto. Bueno, en base a lo que vos me pedís, ahora mi segundo paso es tener toda la información para poder entender cómo logro, a través de este cuadro de situación que tengo, en este espacio específico, como vos dijiste bien, Ariel, en este territorio, con estas organizaciones, con esta policía que está trabajando acá, con estas fuerzas intermedias que están trabajando acá, con esta guardia urbana, con el tipo de sociedad que hay, con las características de la sociedad, es una sociedad rural, es una sociedad urbana. Es una sociedad rural proveniente de inmigraciones europeas, es una sociedad urbana o rural proveniente de una inmigración europea, pero un asentamiento, por ejemplo, judío.
que hay bastantes acá. Vienen de una idiosincrasia de Rusia, vienen de Alemania, vienen de España, vienen de Italia. Tengo que conocer todo eso porque los objetivos que va a tener él, para poder cumplirlo, tengo que tener esa información para poder saber qué herramientas voy a implementar. O sea, lo primero de todo es conocer los objetivos, las metas. ¿Qué quiero conseguir? ¿O qué quiere la persona que me contrata para conseguir? Me contrató para algo, pensando en una seguridad, en una localidad. Me dice, mirá, te quiero para que me brindes seguridad en esta farmacia. Bueno, quiero un dispositivo de seguridad para esta farmacia. Bueno, ¿para qué lo querés? ¿Qué necesitas? ¿Qué buscas? ¿Cuáles son los problemas que tenés hoy en día? Una vez que tengo todo eso y te recabo la información, como vos dijiste después, Ariel, ahí arranco a trabajar. Entonces, lo primero es saber el objetivo, la meta, para qué y por qué me contrataron. Y después sí, excelente lo que vos dijiste, empieza el diagnóstico. El diagnóstico, mientras más profundo esté, mejor. Y hablando en lo local, hay dos cuestiones muy particulares que nosotros tenemos que tener en cuenta, que lo hablamos en las primeras clases. Cuando hablamos de la definición de seguridad, que dijimos que había evolucionado, que había empezado primero pensándose exclusivamente con estaba atada la seguridad o la inseguridad a la cantidad de delitos que se cometían. Entonces, esa cantidad de delitos que se cometían, ¿a qué hacía referencia? ¿A qué tipo de seguridad hacía referencia? Ese dato que yo tenía. ¿A qué tipo? Objetiva. A la seguridad objetiva, exactamente. Después se entendió con el involucramiento de la psicología, con el involucramiento de la sociología, la seguridad, con todas estas ciencias auxiliares de la seguridad, se entendió que no solamente bastaba para comprender lo que estaba pasando en un determinado espacio, en un determinado momento, el dato de cuántos robos, cuántas violaciones, cuántas sustracciones, cuántos homicidios, sino que además se necesitaba también conocer la otra parte de la seguridad, que es el miedo a la inseguridad o la sensación de inseguridad. Entonces, cuando yo comience a poder entender lo que está pasando en ese lugar, el dato objetivo lo tengo que tener, pero también tengo que hacerme del dato subjetivo. Cuando yo vaya a hacer un diagnóstico de un lugar, del dato, de lo que está pasando en relación a cuestiones de inseguridad, no debo atarme, no debo vincularme exclusivamente a una sola fuente de información. Tengo que ir a buscar el mismo dato a diferentes fuentes de información. Porque después uno de mis trabajos es contrastar, analizar, evaluar esa información. Si yo me quedo con un solo dato, cuando uno recaba datos, cuando uno genera una base, siempre hay un sesgo que atraviesa la recolección de datos. El sesgo de cómo lo levanté o el sesgo de cómo lo analicé. Entonces yo, cuando vaya a buscar eso, tengo que ir a buscar a varias fuentes de información para para no generar tener mi una propia mirada fuente parcial. de información. ¿Cómo, Ariel? Para no tener una mirada parcial, tiene que tener una mirada total de la realidad. Exactamente. Entonces, en esa distribución, esa búsqueda que yo hago en distintas fuentes de información, secundarias o terciarias, voy a terminar generando mi propia fuente de información primaria, que es la que yo voy a necesitar para poder comenzar a trabajar. Porque ahí va a tener mi sesgo, va a tener mi objetivo vinculado a eso. Entonces, necesariamente para cada trabajo que haga yo, porque los objetivos van a ser distintos, aunque trabaje en el mismo espacio geográfico, los objetivos van a ser distintos, necesito hacer esa actividad siempre. Entonces, esos datos que vamos a buscar son los datos objetivos y los datos subjetivos. Ya dijimos que los datos objetivos se buscan en distintas fuentes y se genera una propia fuente primaria. Y del dato subjetivo es de la misma manera, pero a diferencia del dato objetivo, es que yo puedo construir el dato subjetivo. Yo puedo obtener de algún lado ese dato subjetivo, pero además puedo generar las herramientas para, con encuestas de victimización, poder medir qué es lo que yo quiero buscar respecto a ese momento y lugar específico. Esto es necesario hacerlo
porque necesito tener las dos aristas para poder hacer un trabajo más completo. Nosotros, además de eso, tenemos que tener algo muy en cuenta. Eh, si nosotros nos quedamos con el dato objetivo que construimos, es un dato objetivo, esperen que admito gente, es un dato objetivo parcial. ¿Por qué es un dato objetivo parcial? El dato que puede ser una fuente oficial, que tenga criterio de búsqueda de datos, que tenga rigor científico, pero ¿por qué ese dato va a ser siempre parcial? Y que yo no me puedo quedar solamente con eso que busco. Necesito completarlo con algo más. Por eso esto de las encuestas de victimización y las encuestas de miedo a la inseguridad. ¿Por qué el dato ese objetivo no es completo? ¿Por qué puedo decir eso? ¿Qué es lo que suele pasar en seguridad? Que Hay no termina siendo dos fenómenos muy particulares. Dos fenómenos. Dos situaciones, vamos a ponerle. Dos situaciones muy particulares que pasa cuando voy a buscar el dato objetivo. Puede estar viciado. Cuál puede ser los dos vicios que tengan ese dato? Ah, más allá de lo que dijimos antes del que lo recolecta. ¿Cuáles son los otros dos vicios que puede tener? ¿Conocen algo de lo que es la cifra negra o la cifra gris? de dónde se recolecta la información esa. ¿Cómo, Ariel? Vos sabés que te tengo en el medio de la Sí. pantalla, no sé por qué, pero estamos vinculados. Tengo a vos sobre en el medio de la pantalla, así que te voy a Bueno, estar preguntando toda la estamos noche. haciendo un ping-pong, no hay problema. La cifra negra, entiendo yo, por ejemplo, vamos a tomar el caso de, de los homicidios, creo, un ejemplo, que los homicidios más están plasmados bien la cantidad de homicidios. En cambio, los hechos de robo no están bien plasmados, la cantidad de hechos de robo que se da en un determinado lapso de tiempo. Bien, ¿por qué no están plasmados esa cantidad de robos que no se dan en un determinado lapso de tiempo? A veces no Y se por, denuncian. Bien, esa puede ser entonces, una parte, o no lo denuncian, o no llegan a tomar conocimiento las autoridades de la totalidad de alguna manera, no sé por qué no llegan a tomar la totalidad. En cambio, sí, por ejemplo, a veces sí se centra en homicidio, pues tienen las fuentes, por ejemplo, eh, muchas fuentes para agarrar, por ejemplo, los hospitales, las actas policiales. Me parece como que está más centrado en eso, en la cantidad de fallecidos por hechos violentos. bien. Hay varios compañeros tuyos que o no tienen micrófono o no se animan a hablar, van escribiendo en el chat y va saliendo el mensajito acá arriba. Mientras vos hablabas, vos comenzaste un poco, yo pensé que estaba yendo por otro lado, pero terminaste orientado. La cifra negra está vinculada a lo que no se denuncia, lo que no llega a la fuente Tal cual. oficial. Esa cifra, por el motivo que sea, ¿no? Hay tipos de delitos que están vinculados con el castigo social o con la vergüenza social. Entonces, se deciden no denunciarlo. Otro delito que, por ejemplo, los vinculados a la violencia de género, la persona que sufre violencia de género no tiene las herramientas como para poder ir por su propia voluntad o poder manifestarlo, lo que está pasando. Entonces, es un delito que por ahí no se denuncia. Por vamos a decir, por la simplicidad o por el bajo impacto que tiene el delito, por ejemplo, el robo de una billetera que no tiene plata, una billetera que no tiene nada, una cartera que no tiene nada, se decide no denunciarlo. Eh, y el otro es lo que conocemos como delito, como cifra gris. La cifra gris tiene dos situaciones. Una es esa situación no real que se denuncia, algo que no pasó o que no pasó como dicen que pasó y se denuncia y ese dato queda asentado tal cual se denunció. Entonces eso también te impacta en el dato que vos recolectas. Y lo otro es ese dato, esa información que puede haber sido verdadera, que puede haber sido cierta, pero que algún estamento de la organización oficial o de los organismos oficiales lo desestiman.
puede ser en el primer nivel, como puede ser los quienes recolectan esa primera información de la sociedad, o puede ser el segundo nivel cuando alguien del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal, por el motivo que sea, porque lo duermen o porque lo desestiman, no pasan a tener importancia e inclusive se desaparecen de las estadísticas que ellos manejan. Entonces, necesariamente no debemos quedarnos con los datos que figuran en los organismos oficiales. Necesitamos consultar muchas fuentes de información para poder generar nuestro propio dato. Entonces, dos cosas, objetivo, subjetivo, y no quedarnos con lo que está, sino poder achicar lo más posible la incidencia de la cifra negra y la cifra gris. Bien, hasta ahí vamos. ¿Hasta acá una pregunta? ¿No? Bien. Nosotros dijimos que... Sigue viendo gente en la sala de espera. Nosotros dijimos que la seguridad comenzó con una conceptualización vinculada a esa persona que tenía poder y vinculada a la generación de la ausencia de peligro, riesgo y amenaza para esa persona. Después la pasamos a un territorio, después la pasamos a un estado y después la centralizamos en un ciudadano. Hicimos todo ese recorrido en una de las primeras clases. Espero que lo recuerden. Si no lo recuerdan, bueno, algo no hice bien. Eh, y cuando Lo dice nosotros... muy rápido usted. Cuando, Es peligro, riesgo, amenaza, es peligro, riesgo, peligro, amenaza. Lo riesgo y dice medio amenaza. así. Ahí está, lo Ausencia dice de muy peligro, rápido riesgo por y eso. amenaza. Riesgo y amenaza. Ahí está. Nosotros cuando hicimos esa evolución, terminamos centrando el tema de la seguridad en el ciudadano. Eh, Primero con la aparición de la seguridad ciudadana y después con la aparición de la seguridad humana con todas sus dimensiones. Y ahí se amplió el concepto aún más y las obligaciones del Estado hacia esa persona para establecer que el ciudadano está seguro. En esto del diagnóstico, eh, también impacta, ¿no? También impacta, porque eh, un diagnóstico hecho, nosotros dijimos que el delito es un fenómeno multicausal, por lo tanto, tiene múltiples aristas, tiene múltiples causas que generan ese fenómeno. Cuestiones sociales, cuestiones de creencias, de valores, cuestiones de gustos, de intereses, un montón de cosas que van afectando, económicos, sociales, de educación, cosas que van afectando. Y ahí están las dimensiones, obviamente, de la seguridad humana. Ahora, en ese diagnóstico, y atado a esto de la coparticipación en seguridad o la cogerencia de la seguridad, nosotros también necesitamos sumar en el diagnóstico. Recuerden que nosotros cuando dijimos la evolución dijimos que el concepto de la seguridad ciudadana era vincular al Estado con las personas, vincular al Estado con las organizaciones intermedias, vincular al Estado con las otras, con otros niveles estatales, eh, para hacer un trabajo multiactoral y multiagencial, esas dos palabras que nosotros utilizamos mucho. Entonces, en el diagnóstico eso tiene que estar. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de un espacio, necesariamente tenemos que convocar, tenemos que generar, convocar a las organizaciones, convocar a la ciudadanía y generar luego dispositivos que me permitan a mí poder extraer datos y generar información en esos dispositivos. Cuando hablo de un dispositivo me refiero, por ejemplo, puede ser a una reunión, a reuniones realizadas dentro de las eh, uy, se me fue el nombre de las eh, uy, ¿cómo estoy? De los barrios, de las organizaciones que están en los Los barrios. barriales. ¿Cómo? Barriales, las organizaciones barriales. No, 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 las vecinales, Las por ejemplo. Las ONG. vecinales. Usar las Ah, vecinales para hacer organizaciones, hacer foros de consulta, hacer entrevistas participativas y no participativas.
todo eso yo tengo que utilizarlo, tengo que llamar a la gente de alguna manera, ¿no? Tengo que poder, en el primer análisis que hago, ver a quién puedo llamar, a quién no, a quién puedo vincularme, a quién no, y quién me va a sumar y quién no, de acuerdo al objetivo que me plantearon quienes me contrataron o que yo mismo me organicé, porque si yo el día de mañana soy el responsable de una localidad y quiero generar esto, tengo que tener en cuenta con quién me vinculo y con quién no. Por esto que dijimos antes del sesgo de la recolección de datos, también hay sesgo en las organizaciones, ¿no? Las organizaciones no podemos ser tan necios de no entender que las organizaciones están conformadas por personas, personas que tienen intereses, personas que tienen vínculos partidarios o ideologías partidarias, y algunas me van a poder colaborar y otras no me van a querer colaborar y van a hacer todo lo posible para que yo me equivoque. Y tengo que hacer esa lectura necesariamente, tengo que hacerla porque la política atraviesa, perdón, todo. Eh, los, los ideales, ojalá fuesen solamente los ideales, pero los intereses personales, los intereses partidarios atraviesan todo y que tengo que tenerlo en cuenta en cada intervención que voy a tener, sobre todo en cuestiones de política pública y de intervención de seguridad. Sí o sí lo tengo que tener en cuenta. Bien, entonces esto es la participación comunitaria, esto de poder sumar a la gente y a las organizaciones y poder hacer participativa, poder hacer masiva, de una manera de poder manejarlo, la recolección de los datos para poder hacer un buen diagnóstico. Una vez que yo hice, o esto, que hice este primer diagnóstico, que obtuve la, la posibilidad de tener información, tengo que generar mi propio cuadro de situación. Ese cuadro de situación, que además de todos estos datos, que como dijo muy bien nuestro compañero, el espacio en el que yo voy a estar, la conformación política y social del espacio donde se va a estar, la cantidad de habitantes, dónde queda ubicado geográficamente, cuáles son los servicios que tienen, cuáles son los niveles de alfabetización, cuáles son los niveles económicos, cuáles son las actividades económicas, y ahí, fíjense todo lo que estoy averiguando antes de decir cuáles son los delitos que se cometen en ese lugar, en qué horario, de qué manera, de qué metodología, cuáles son los que la gente porque ¿cuáles son los que la gente más necesita que se trabajen primero? Porque de acuerdo al espacio geográfico, por ahí tenemos, no sé, más robo de bicicleta que robo de moto, y la gente dice, no, mira, la verdad que la bicicleta no importa. Trabajame en el robo de moto porque a mí me interesa el robo de moto, no me interesa el robo de bicicleta porque la recupero enseguida o la compro de vuelta. Pero me preocupa el robo de moto, por dar un ejemplo. Entonces, también tengo que tener en cuenta qué es lo que la sociedad en ese lugar necesita o requiere. Pero además de eso, hay otras cuestiones que son importantes, como por ejemplo la voluntad política, ¿no? La voluntad política que es quien me contrató, o si la tengo yo, o si yo la voy a proponer a esta idea para que la compren o para que la implementen, tengo que tener en cuenta si existe la voluntad política o la visión política de llevar adelante esto que yo le voy a plantear. Lo otro es la preparación que tenga la ciudadanía para participar y si es una ciudadanía que se preste a este tipo de situaciones y si no, va a tener que ver cómo abordo para poder cumplir el objetivo principal que yo me propuse o que me pidieron que realice. Y para eso, bueno, obviamente el mapa social e institucional es importantísimo. Con esto, nosotros podríamos, con esto nosotros tendríamos eh, los tips principales para poder hacer un buen diagnóstico. Hay tres mapas que son importantes, o que la ONU por lo menos propone para eh, poder tener un buen panorama de lo que está pasando en un determinado lugar, que son el mapa de victimización, el mapa de denuncias y el mapa de temor. El mapa de temor y el mapa de victimización vinculado a lo subjetivo y el mapa de denuncias que se hace referente a esto que hablamos antes, de realmente se recolecta, con toda la posibilidad de poder buscar en la mayor cantidad de espacios y poder identificar la cifra negra y la cifra gris.
Son los tres mapas que la Organización de Naciones Unidas, a través del PNUD, eh, establece, propone, como tres mapas que se tienen que realizar, se tienen que tener para poder plasmar un buen diagnóstico visualmente. Cuando hablamos de temporalización, siempre es un buen número lo interanual. Cuando yo hablo hasta dónde hago el recorte de los datos, cuando tengo que hacer el recorte de los datos, eh, la temporalidad tiene que estar en ese recorte. Así como también cuando me refiero al recorte, también los tipos de delitos a los que voy a por ahí a buscar los datos, o los tipos de visibilidades que voy a buscar los datos. Ese recorte en la temporalidad es importantísimo y necesario, y lo interanual es un número, o es un número mínimo que tengo que tener. No puedo estar buscando datos de 6 meses, 3 meses solamente. Tengo que pensar por lo menos 12 meses para poder hacer una buena comparación. Mientras más tenga, mejor. Mientras más lejos me vaya, más complejo y más tiempo me va a llevar a mí poder generar un resultado del diagnóstico. Bien, hasta acá, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿No? No, Bien. El diagnóstico, entonces, dijimos que eh, sería el segundo paso. El primer paso es poder tener establecido cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que me propongo o que me proponen quien me contrata. Genero el diagnóstico y ahí sí, ya con lo que quiere que haga, más los datos, comienza mi trabajo, que es el de poder establecer, generar, formular la estrategia. Cuando yo hablo de mi trabajo, porque se los oriento a un licenciado en seguridad, pero si nos ponemos en la comuna, en la localidad, es el objetivo o el paso que viene para lograr de la misma municipalidad, que es formular la estrategia. En este paso de la formulación de estrategia sigue todavía necesariamente, tenemos que trabajar, o es bueno, o se propone, eh, o las recomendaciones de todas las organizaciones internacionales son de trabajarlo de manera mancomunada con la comunidad. Por varias cuestiones. Una principal, que es la de cuando yo cuando co-construyo, las partes que participan eh, hacen propio el resultado que se está generando. Se hacen propio el resultado que están generando, después eh, colaboran para que eso pueda obtener resultados, sosteniéndolo y haciéndolo viable, que son dos cosas que tiene que tener todo sistema, todo proyecto de seguridad. La viabilidad de que se pueda realizar y la sostenibilidad en el tiempo, porque todo sistema de seguridad, como va orientado a cuestiones sociales o de cambios sociales, necesitan ser sostenibles en el tiempo, necesitan ser duraderos para que tengan efectos ciertos y que duren en el tiempo. Entonces, dijimos que la tercera fase de la generación de sistemas o dispositivos de seguridad, pensando, esto no solamente en lo local, pensándolo para todo, ¿no? Pero acá estamos enfocados en lo local, es la generación, en la formulación de la estrategia de intervención. Ahí cuando hablamos de estrategia de intervención tenemos que hablar particularmente, hoy ya están bastante aceitadas y bastante avanzadas, tres teorías de prevención. ¿Alguno recuerda? Ya la hemos hablado, la hemos comentado un poco respecto a cuáles son las tres teorías generales de la prevención que existen. ¿Alguno se acuerda? ¿No?
No, bien. Hay tres estrategias de prevención. Una es la prevención social, que va enfocado a los riesgos, ¿no? La prevención situacional, que va enfocada a las oportunidades, y esto así, obviamente, muy por arriba. Y la prevención comunitaria, que va orientado a la vinculación entre el responsable de la seguridad y la comunidad en general, tanto pensado como persona unipersonal o pensado como organización. Son las tres estrategias de prevención. Vin- eh, Prevención social, vinculado, orientado a neutralizar los riesgos. La prevención situacional, orientada a eliminar las oportunidades. Y la prevención comunitaria, a generar los lazos de vinculación entre el responsable de la seguridad y la sociedad en general. Entonces, en esa formulación de la estrategia, con esas tres eh, estrategias, con la generación del plan, con las tres estrategias de prevención, nosotros tenemos que poder elegir qué tipo de acciones vamos a llevar adelante para contrarrestar lo que nosotros analizamos en la recolección de datos. Nosotros en prevención social, nosotros no habíamos hablado casi nada, habíamos, creo que lo había nombrado en una de las segunda o tercera clase, pero sería que interesante que nosotros hablemos un poco de esto. Y yo les marqué, hablamos alguna vez de las tres teorías que fundamentan la prevención situacional del delito. ¿No? No, bueno. Eh, Vamos a empezar con la prevención social entonces. La prevención social del delito es una teoría que establece o piensa, dice en grandes rasgos, que eh, el delincuente no nace delincuente, sino que las situaciones por las que va atravesando, la- las personas con las que se va vinculando, los espacios que va ocupando, van convirtiéndolo, transformándolo en una persona más cercana o más lejana al delito. Nosotros esto lo vimos un poco en lo que era el delincuente de la posmodernidad y vinculado a los menores, pero nosotros también dijimos ahí que eso podía traspolarse a los mayores. ¿Qué dice la prevención social? La prevención social dice que los factores de riesgo, y acá cuando hablamos de factores de riesgo hablamos de, por ejemplo, el ausentismo escolar, hablamos de una familia no constituida, eh, una familia violenta, una persona que no participa de espacios de vinculación social. Son todos factores que favorecen la reproducción de comportamientos violentos o delincuenciales. Estos factores de riesgo, nosotros recuerden cuando hablamos de eh, los niveles los tres niveles de seguridad vinculados a la medicina. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los tres niveles de seguridad, que era nivel primario, nivel secundario y nivel terciario? Los factores de riesgo dentro de la prevención social vinculados al nivel primario, por ejemplo, las políticas vinculadas a la educación o a la salud. En nivel secundario, todas las políticas, eh, o todos los programas que van dirigidos a los adolescentes de sectores populares y urbanos. Y de nivel terciario,
todo lo que tenga que ver con la reinserción social. Entonces, la prevención social lo que en grandes rasgos establece es que la persona se va construyendo a través de las experiencias que va viviendo, de las personas con las que se va vinculando y los espacios que va ocupando. En esos espacios puede ir neutralizando esos factores de riesgo o puede ir potenciándolos. Si lo potencia, tiene más posibilidades de caer en la delincuencia y si los neutraliza, no caería en la delincuencia. ¿Cómo se trabaja la prevención social? La prevención social se trabaja con programas sociales. Cuando hablo de programas sociales, programas de incentivos para las becas de la escuela, programas de recuperación de las adicciones, programas de ayuda para las mujeres que sufren violencia, programas para de actividades extraescolares o actividades físicas, por ejemplo, solventando clubes o generando a través del Estado solventando clubes o organizaciones que se encarguen de eso, o a través del Estado, em, generando estas actividades para que la persona se vincule con el deporte y deje de estar eh, fuera del deporte. Por ejemplo, en Estados Unidos, en un determinado momento, que acá también, que en Rosario se vio esa situación, pero en Rosario la copiaron un poquito más de Barcelona y no tanto de Estados Unidos, pero bueno, Barcelona analiza lo que hace en Estados Unidos y genera su propia idiosincrasia y nosotros en Rosario, eh, con el gobierno de un partido político, copiamos eso y después ese partido político se permaneció mucho tiempo en el gobierno Rosario y los diferentes intendentes e intendentas que fueron pasando de ese partido político fueron replicando la misma lógica. En Estados Unidos se generaron un montón de plazas con el deporte de básquet que ellos lo tienen como el fútbol americano y el básquet como deportes principales y el béisbol y generaron esos espacios de deporte en determinados barrios conflictivos que ellos necesitaban generar esas actividades y fueron incentivando el deporte a través de planes, programas y becas. Acá, si ustedes vieron en Rosario, si alguno es de Rosario, ven que hay un montón de plazas y hay un montón de plazas que han replicado la cancha de básquet y en algunos casos hicieron y se dieron cuenta que era necesaria una cancha de fútbol 5 para poder atraer a la gente, que es el deporte que por ahí más se hace acá en Poner unos Argentina. arcos. ¿Cómo? Poner unos arcos en Claro, vez de los aros. en algunos pusieron, en otros dejaron solamente el aro de básquet y copiaron exactamente el mismo programa que se hizo en Barcelona. Nosotros, la idea de que ustedes puedan, lo dijimos al principio, es poder analizar esas políticas que se hicieron en algún momento, ver por qué se hicieron ahí, Profesor, para qué se hicieron ahí, y ver bueno, pues, si usted fíjese que ellos pasaron directamente el modelo ese y no tomaron la propia idiosincrasia de nosotros, por es lo ejemplo, en el que, deporte. es lo que hablamos siempre nosotros al principio cuando dijimos que los cuadros políticos de seguridad todavía no terminan de conformarse, y lo que hacen en muchos casos es ir a visitar, che, mirá, ya hicieron esto, funcionó, o por lo menos le hicieron creer que funcionó, Ujú. porque en una visita de 24 o 48 horas vos no podés analizar seriamente si algo No, funcionó o no funcionó, sino que te venís con los espejitos de colores que te vendieron cuando vinieron acá con los barcos. tal cual. Y vos decís, bueno, mirá, esto hay que ponerlo así, 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 y lo ponés y lo instalás y es casi 99,9% seguro que no va a tener el efecto que vos necesitabas que tenga. Por esto que dijimos antes del objetivo, metas, idiosincrasia del espacio. Eh, bien, eh, estábamos hablando de... ya está, no me ubiqué. Prevención social. Terminamos la prevención social. La prevención situacional, a diferencia de la prevención social, que dice que el delincuente hace y se construye, la prevención situacional dice, delincuentes somos todos. Eh, Potenciales, Somos todos potenciales delincuentes, lo que falta es eh, la, oportunidad. la oportunidad. Que se me den la situación, todas las Ujú. situaciones que a mí me
hagan decidir cometer ese delito en ese determinado momento. Entonces, si todos somos delincuentes y lo único que estamos esperando es la oportunidad, lo que tenemos que atacar es neutralizar y evitar que existan oportunidades del delito para que la gente no se vea tentada o no se vea necesitada de delinquir. Entonces se trabaja en la prevención situacional sobre el espacio físico y sobre los elementos. Y ahí vamos a ver hoy, antes de terminar, que ya estamos bastante avanzados, vamos a terminar hoy viendo dos cuestiones que son eh, el CEPTED, que es una herramienta de gestión del ambiente para la prevención del delito. Se escribe CPTED, CEPTED. Usted tiene el material en la plataforma. Y el otro es la administración o generación de intervenciones en los aparatos o elementos para la prevención del delito. Son dos actividades muy vinculadas a la prevención situacional. Si bien la prevención situacional tiene sus principios, tiene sus herramientas, pero el CEPTED y la manipulación de los elementos para la prevención del delito son dos acciones muy claras de prevención situacional. La prevención situacional entonces trabaja lo físico y los elementos para evitar la ocurrencia de delitos. Es una acción meramente focalizada y va orientada a los elementos, a las personas y a los espacios físicos. Eh, lo que tiene la prevención situacional es que, o los críticos de la prevención situacional dicen que, primero que no previene, y ellos dicen que lo único que genera es una disuasión momentánea del delito, momentánea o despacio, porque el delito, uno de la consecuencia mayor de la prevención situacional es lo que se establece o se denomina como desplazamiento del delito. Quien la critican dice que la prevención situacional genera un desplazamiento, o un desplazamiento de lugar, o un desplazamiento de modo, o un desplazamiento de táctico, o un desplazamiento de espacio. O sea, que dice que las acciones de prevención situacional disuaden a la persona que no cometa delito ahora, o sea, de tiempo, que no lo cometa en este lugar, pero sí lo cometa en otro lugar, que va a tener más oportunidades para cometerlo, o que no lo cometa o que tenga que cambiar la manera de que lo iba a cometer. Por ejemplo, si yo iba a venir y iba a abrir la puerta porque la puerta siempre estaba abierta, si ahora tiene llave, voy a tener que romper la cerradura o patear la puerta. Y el otro desplazamiento que dicen que genera es el de tipo de delito. Una persona que venía a cometer un delito y ve que las oportunidades no se le dan para ese tipo de delito, genera otro tipo de delito vinculado a ese espacio en el que tiene intervención. La prevención situacional del delito, ahora que llegamos acá, se fundamenta en tres teorías. La teoría de la actividad rutinaria, las actividades de la elección racional, perdón, la teoría de la elección racional, de la actividad rutinaria y la teoría de los patrones delictivos. La teoría de las actividades rutinarias, em, ¿qué establece o qué analiza? Esto fue hecho en el 79, miren el tiempo que tiene esto. Fue hecho por dos Es que siempre autores. realiza el mismo tipo de delito. Rutinariamente el que comete escruche va a ser siempre escruche y no hace otro tipo de delito, o el que hace robo calificado, digamos, el que hace robo no hace robo calificado, o no pega el salto. Eso es lo que yo tenía entendido. A ver, repetímelo de vuelta. Es que la actividad rutinaria, digamos, el que, por ejemplo, el delincuente que solamente se dedica a robos, robos sin llevar arma de fuego, que se dedica a ese tipo de hechos.
por ejemplo, también el que se hace hace caja fuerte, no va a hacer otro tipo de delito. Rutinariamente hace un tipo específico de delito. Bien, eso está vinculado a los patrones delictivos, Ajá, sí, no a la actividad rutinaria. puede ser. Eso está vinculado a la teoría de los patrones delictivos. Que vamos a ver que cometen siempre lo mismo o en el mismo lugar o la misma metodología. Uh -huh. Pero eso es de los patrones delictivos. La actividad rutinaria dice que eh, las sociedades eh, suelen tener una vida cotidiana, suelen hacer siempre lo mismo, en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Fíjense que cuando hay gente que viene a visitar Argentina y dice, no puedo creer que son las 12 de la noche en verano y todavía hay gente en las plazas con los chicos jugando, con los perros dando vuelta, con música y tomando cerveza. Cuando en el resto del mundo, o en muchos países del mundo, a las 8 o 9 de la noche ya está todo el mundo durmiendo porque a las 4 5 6 de la mañana ya están todos arriba haciendo algo. O tienen las particularidades del territorio, porque amanece muy tarde o amanece muy temprano, o amanece distinto acá, fueron llevando a cambiar, obviamente, las rutinas diarias de esas personas. Entonces la actividad rutinaria dice, la gente hace siempre lo mismo en el mismo lugar. Entonces eso genera al delincuente la oportunidad de tener establecido quién, cuándo y cómo. Uh -huh. Poder leer de antemano las cosas que pueden llegar a pasar o las oportunidades que se le pueden generar. La, la teoría de la elección racional, em, bueno, vamos a volver antes con vamos a terminar con las actividades rutinarias, con la actividad rutinaria. Vamos a poner la actividad rutinaria como el fundamento, como la columna vertebral de la prevención situacional. ¿Por qué? Dentro de la teoría rutinaria dice que para que se cometa un delito, habla de un triángulo. Tiene que haber un delincuente motivado, tiene que haber un objetivo adecuado y no tiene que haber la existencia de un guardián capaz, o tiene que estar la ausencia de un guardián capaz. Esos tres elementos son lo que fundamentan las actividades rutinarias y fundamentan la prevención situacional. Para que se dé el delito tiene que haber un delincuente motivado, o sea, alguien que quiera cometer el delito. El objetivo tiene que ser adecuado, o sea, tiene que estar la oportunidad para cometerlo y no tiene que haber alguien cuidando ese espacio. Uh -huh. Ahora sí pasemos a la teoría de la elección racional. La teoría de la elección racional, en pocas palabras, dice, el delincuente no es una persona estúpida, no es una persona que piensa en coherencia, no es una persona abstraída de un pensamiento lógico, sino que tienen un pensamiento y en ese pensamiento, en ese análisis que hacen propiamente, específicamente ese análisis de qué es lo que puedo obtener y cuáles son las consecuencias que puedo pagar por esto que voy a obtener. O sea, cuál es el costo y cuál es el beneficio de lo que yo voy a hacer. Lo piensan, lo razonan. Entonces, ¿qué busca el delincuente? Busca maximizar el beneficio y reducir al mínimo las posibles consecuencias negativas por generar esa acción. En ese pensamiento va generando un proceso de toma de decisiones que puede ir variando de acuerdo a los escollos o las situaciones que se le van presentando. Entonces, el delincuente no es una persona no racional y analiza la situación para poder ver si los costos lo que le va a costar a la Costo-beneficio. persona superan o no la recompensa que puede obtener por el delito. Hace ese análisis de costo y beneficio o costo y recompensa. Ahora sí, vamos a la de patrones delictivos que hablábamos antes. La teoría de patrones delictivos, esto
lo desarrollan dos personas con el mismo apellido, son Brantingham y Brattingham, y lo hacen en el 81. Fíjense que estamos hablando de cosas que pasaron hace 40 años y todavía eh, hay muchas personas que todavía no las tienen bien conceptualizadas y no son utilizadas correctamente. Esta la teoría de los patrones delictivos es muy utilizada, es la base de, el análisis del delito o el análisis delictual. Los patrones delictivos es la base del análisis del delito. Brattingham y Brattingham lo que dice es que o está basada en los conceptos de la geografía del comportamiento. ¿Qué dicen? Los delitos no suceden de manera aleatoria, pero tampoco lo hacen de manera uniforme. No es que se van a cometer, el robo se comete de la misma manera, en el mismo horario, en todos los barrios de determinada ciudad, en todas las ciudades de un país, de una provincia, en todas las provincias del país. Sino que tiene una lógica, pero esa lógica puede ser diferente de una cuadra a la otra, o de un grupo social a otro grupo social. Entonces, ¿qué dice? Que el diseño que se hagan de los espacios, primero que se puede predecir lo que puede pasar. Y segundo, que el diseño, en esa predicción que uno puede hacer, el diseño de los espacios de los barrios y el diseño de los elementos generan más o menor oportunidad a que se cometa un delito. En esa cuestión de los patrones delictivos, los delincuentes generalmente o en su mayoría, sostienen una conducta delictiva. Pueden ir mutando o avanzando en los delitos que cometen, pero sostienen por un determinado momento, por un determinado tiempo y en un determinado espacio la comisión de sus delitos. Y esos espacios en los que lo sostienen son espacios que conocen, son espacios habituales para ellos. Son espacios con los que se interrelacionan y que tienen cierto manejo de los tiempos, de los momentos y de las actividades rutinarias de esas personas. La teoría de los patrones delictivos dice las personas son personas comunes, son como nosotros. Tienen su casa o no, tienen sus vínculos o no, pueden tener su trabajo o no, pero tienen los espacios con los que se vinculan las personas con las que se relacionan. Y en esos trayectos, en esas vinculaciones que hacen con las personas y con los espacios, identifican o conocen los espacios en los cuales, o las personas a las cuales eh, le van a cometer los delitos. Entonces es posible identificar o llegar a la identificación de los potenciales delincuentes, teniendo en cuenta las costumbres y las habitualidades de estas personas. Estas tres teorías tienen un principio básico. Es que los delincuentes buscan minimizar los riesgos, porque por eso de cometer los delitos en los espacios que conocen, donde conociendo el espacio y sabiendo los tiempos y sabiendo las actividades, eh, reducen las posibles consecuencias negativas. Eh, y en esa búsqueda de minimizar los riesgos de cometer el delito, seleccionan los objetivos que son más adecuados y que carecen o tienen guardianes incapaces. Entonces, ¿cómo puede atacarse los delitos que se van cometiendo? Puede atacarse a través del diseño de los espacios y del diseño de los elementos. Hay que tener muy en cuenta que la prevención situacional, otra de las críticas que se le hace, es que solamente puede trabajar delitos comunes y no los delitos que son un poco más sofisticados,
como puede ser las cuestiones vinculadas a las nuevas tecnologías o los delitos intranacionales. ¿Cómo? No, no, informático. Mm. Eh, y la otra teoría de la prevención es la prevención comunitaria, que es lo que venimos trabajando hace ya bastante, que es la vinculación, y lo hablamos al principio de cómo hacer el diagnóstico, cómo vincularse con las organizaciones para poder hacer un diagnóstico y una intervención en el territorio. Entonces hablamos del diagnóstico, hablamos de cómo generar un diseño, hablamos de los tres tipos de prevención, hablamos de las tres teorías y nos faltaría ahora hablar un poco de lo que es la prevención del delito, Comunitaria. no, la prevención del delito mediante el diseño ambiental, que está dentro de lo que es prevención situacional. La prevención de delitos mediante diseño ambiental, que es lo que yo dije antes como CPTED, CPTED, que significa Crime Prevention Through Environmental Design, obviamente por la sigla, nació en Estados Unidos. Eh, Nosotros tenemos una representante acá en Sudamérica que trabaja mucho esta temática que es el CEPTED, que es una chilena, que es la presidenta o la encargada de la organización del CEPTED para América Latina. Y usted tiene en la página, en la plataforma material de ella y algunos videos de ella. Eh, ¿Y de qué trata la prevención de qué trata el CEPTED? Es poder diseñar espacios físicos o intervenir espacios que ya estén creados, manipulándolos de tal manera de reducir las oportunidades a a los delincuentes o generar espacios que le obstaculicen al delincuente sus intenciones de cometer sus Profe, disculpe, incidentes. Sí, te escucho. disculpe, buenas noches. Acosta Delgado es mi apellido, Sí, bueno, te de la escucho. provincia de Corrientes. Quería aportar nomás un poco como para debatir, No, como usted estoy dice por ahí, entendiendo. también tratar de trabajar como investigadores dentro de nuevas teorías, porque, por ejemplo, se da en la línea que usted dice, en la línea, por ejemplo, de los delitos más comunes, ahora se da que el, el delincuente ya no mira su objetivo ni tampoco analiza los riesgos. Y eso se da, a mi parecer, porque vivimos, por ejemplo, nosotros acá en la Argentina, y tanto Corrientes como acá la parte de Entre Ríos, Misiones, zona fronteriza, Santa Fe también, con el paso de los estupefacientes, de diferentes estupefacientes, droga, como lo queramos llamar, eh, se profundizó mucho en el consumo. Acá ya no quedamos como una provincia de paso, sino que quedamos como una población de alto consumo. Y yo creo que el consumo lleva a los delincuentes a no medir las consecuencias ni tampoco los objetivos, como que no tienen un objetivo específico, ni tampoco miden los riesgos. O sea, le digo como, por ejemplo, se da en un barrio que se hace un sondeo vecinal y, por ejemplo, los delincuentes de paso roban silleta, roban, no sé, una varilla de aluminio, un pedazo de reja, o como que no miden la consecuencia y tampoco tienen objetivos. Yo creería que como investigadores podemos empezar a trabajar también en otras teorías un poco más avanzadas y adaptadas a los tiempos de ahora, ¿no? Vos tenés que tener en cuenta que cuando yo te digo que analizan, son cuestiones de percepción también.
Vos, Sí, eh, sí, profe, sí, sí, entiendo, cuando entiendo. vos O sea, mi analizás. aporte, No, mi no, no. aporte más No allá de pienso de que. las teorías escritas y que nos sirvieron durante mucho tiempo. Sí, Digo, o sea, como para aportar y ir trabajando también nosotros mismos en nuevas teorías como investigadores. bien, lo que te dicen estas teorías, yo entiendo lo que vos me planteás. Eh, cómo vos lo que planteás es que estas teorías no incorporarían a las personas que tienen sus facultades mentales alteradas. Claro, claro, como Momentáneamente algo o más, momentáneamente o definitivamente. Yo lo que te digo de estas teorías es que el delincuente tiene su propia percepción del costo-beneficio. Puede estar en el 100% de sus capacidades mentales o no, pero todas las personas hacen eh, internamente puede ser más complejo o menos complejo, pero hacen ese análisis. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando fíjate en la página tenés, en la plataforma tenés lo que es la precisión situacional bien desarrollada y te establece algunas técnicas, ¿no? Por ejemplo, endurecer el objetivo. Si vos, por ejemplo, tenés todos los aires acondicionados a la altura de una persona que puede manipularlo, probablemente es mucho más. Vos tenés dos casas, casa A y casa B. La casa A tiene el aire acondicionado puesto sobre la terraza, dando a casi el fondo de su casa. La casa A tiene los aires acondicionados todo en el frente de su casa, a la altura de una persona común. ¿A quién le va a llevar menos esfuerzo? ¿A qué casa al delincuente le va a llevar menos esfuerzo robarse el cobre del aire acondicionado al el que está a la altura de la cabeza o al que está arriba del techo? Obviamente el que está a la altura claro, del techo. claro, sí, 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 profe, entiendo la lógica. Por eso digo que algunas líneas siguen trazando durante el tiempo el mismo método, la misma metodología. Lo que yo digo es aportar o adoptar también otras medidas a partir de la epistemología, o sea, de lo que vivimos ahora en el momento. Sí, entiendo lo que usted me dice y sí, lo he visto, lo he leído y entiendo la oportunidad hacia al delincuente. Lo que digo yo es que muchas veces, sin tener oportunidad, el delincuente hoy ya no mide las consecuencias ni los riesgos. Bueno, Sí, te- pero no, pero, disculpe, profesor, pero yo creo que sí están vigentes todavía esas teorías. Pero, a ver, ¿por qué le voy a poner un ejemplo? Cuando usted habla de, por ejemplo, rutinaria, yo le voy a decir un caso, por ejemplo, lo que pasaba en una época que habían escruche, que sería robo a domicilio, eran normalmente viernes o sábado tipo 9 de la noche. Y usted se va a preguntar, ¿pero por qué viernes o sábado a las 9 de la noche? Porque en determinados lugares donde ocurrían esos robos era que la gente salía a los restaurantes a comer. Entonces, esa rutina es la que los delincuentes aprovechaban a utilizarla para realizar los robos a los domicilios. Eso es cuando es rutinario. Por ejemplo, en la otra que decía usted, por ejemplo, el criterio de oportunidades, es que el delincuente, si uno agrava las penas, por ejemplo, ¿qué hacía el ladrón? Robaba con una pistola de plástico. ¿Por qué? Porque si lo agarraban, era menos riesgoso que si era con una pistola, un arma de verdad, porque tenía riesgo de ser utilizada como un arma de verdad, entonces era una imputación era más fuerte, entonces utilizaba un arma de plástico, sabía que le iban a agarrar y iba a quedar o en tentativa o bajarle, por ejemplo, la pena. Mira, una de las cosas que también yo no pude profundizar mucho en esto, pero ustedes, tirándole la data, ustedes pueden profundizar en estos temas. Eh, lo que dice la prevención situacional es que no podemos quedarnos solamente con endurecer las penas. El sistema tiene que ser efectivo, porque el delincuente, hay algo que el delincuente ve que esto que es una persona pensante. Uno de los efectos de la prevención situacional es lo que se llama difusión de beneficios. Eh, es la ejecución de una acción que no solamente tiene el beneficio para quien fue pensado, sino que impacta en otros, en otras personas o en otros espacios. El ejemplo más común es el de
una cámara de seguridad en el frente de una casa. En el frente de una casa, una cámara de seguridad que toma la casa mía y toma la casa del vecino, la medida de seguridad implementada en la cámara de seguridad no solamente beneficia al que puso la cámara, sino beneficia Ya. indirectamente a la casa que toma. Pero no beneficia a la casa que no toma. Entonces, esa difusión de beneficios está ahí. Ahora, el ejemplo de la difusión de beneficios también funciona de dos maneras. Dijimos que el delincuente es una persona pensante. Entonces, le endurezco la pena, pero no la ejecuto correctamente, no meto a nadie preso y no queda nadie preso, no tiene efectividad esa pena. Entonces el delincuente dice, está bien, endurecer lo que vos quieras. Total, yo lo voy a seguir haciendo porque a mí no me agarra nadie y cuando me agarran me dejan salir. Entonces es lo mismo. Em, Uno de los ejemplos más claros de esto es, por ejemplo, cuando lo explican así los autores, con el cartelito de la alarma de seguridad, la alarma, que te dan el cartel. Tenés un amigo que te da un cartel, lo pegás en el frente de tu casa, esta casa tiene alarma. Pasa un delincuente, golpea la puerta o patea la ventana, la alarma no suena. Dice, bueno, puede ser que hoy no está enchufada. Pasa otro día, o a los 2 días, hace lo mismo, la alarma no suena. Pasa el cuarto día, la alarma no suena, evidentemente ese cartel ya dejó de funcionar. Funcionó una vez, funcionó 2 veces, funcionó 3 veces. La cuarta no va a funcionar, porque el delincuente ya probó que eso no funcionaba y como es una persona pensante, entendió, rompió ese beneficio que tenía y comete el delito igual. Lo mismo pasa con las penas. Yo entiendo lo que el otro compañero establecía, me parece bárbaro porque yo quiero quedarme con algo que él dijo que es importantísimo. No creo como él que estas teorías estén desactualizadas, sí creo que siempre hay que revisarlas, entonces eso lo comparto con él. Y lo otro que comparto que es muy importante que dijo, eh, creemos cosas nuevas, pensemos, analicemos, no nos quedemos con lo que con lo que nos den, tomémoslo, tratemos de usarlo, pero vemos cómo funciona y poder identificar patrones de funcionamiento o no funcionamiento de esas teorías y poder generar las propias nuestras. Que ojalá de todos ustedes, por lo menos alguno, tenga esa habilidad o esa capacidad o ese deseo o ese tiempo para poder hacerlo. Así que me quedo con esas dos cosas. Primero, no quedarnos con que tienen la verdad las teorías y segundo, poder generar lo propio nuestro. Son las 22:20. Ya son 1 hora y 20, ya los hablé demasiado, ya veo las caras de cansados, son las 10:15 de la noche de un día martes, lluvioso acá en Rosario, húmedo. Eh, quedo el próximo martes sería la última clase. No, esta última clase. El próximo martes voy a ver si puedo poner una clase de consulta, si alguno tiene ganas de conectarse para consultar algo. Lo voy a hacer el próximo martes. No tienen obligación de estar como todas las clases, pero yo voy a estar conectado por si tienen alguna duda, preguntas sobre los trabajos, sobre el examen, o lo que quieran. Voy a estar conectado de las 21 a las 21:30. Va a ser ahí cortito, para que tengan, si alguno tiene preguntas. ¿Tiene el Profe, grupo? Sí, te escucho, Analia. disculpe, tal vez mi pregunta usted va a decir que es un poco reiterativa, ¿no? Pero ¿qué nos quedaría entonces? ¿Este parcial y algo más? No, son tres parciales. Son tres parciales con los tres recuperatorios. Y todas las actividades que hubo por cada semana. Toda la semana hubo una actividad, y esa, excepto cuando había parcial, y los tres parciales. Es lo único que queda. Gracias. Están habilitadas hasta el 19 los El parciales. último. Y hasta el 19 de junio. Todas las actividades y parciales están hasta el 19 de junio al mediodía. Gracias, muy amable. Bien, a ver, hay una consulta. Si se aprueba el parcial hay que... Ustedes recuerden esto. Esto que estamos haciendo ahora es el cursado de la materia. Para aprobar la materia hay un examen final de la materia. Está el cursado, que tiene una nota de aprobación del cursado. Y después está el examen final, que es lo que aprueba la materia. Hay que diferenciar eso. La nota de cursado y la nota de materia. Bien. Si durante el cursado vos promocionaste, significa que el examen final
no hace falta rendirlo, porque vos ya aprobaste la materia y durante todo el año. Este examen final no hace falta. Bien. Los que son regulares son los que aprobaron la materia, pero no les alcanzó y tienen que ir al examen final. Y los libres son los que no aprobaron el cursado, por lo tanto no pueden rendir el examen final. ¿Estamos hasta ahí? ¿De eso alguna pregunta, alguna duda? Sí. ¿No? No. Se O sea, que promociona, fíjense que tienen adelante en la primera página, en la primera parte de la plataforma, tienen cómo se promociona. Tienen que tener 8 en los 3 parciales como mínimo, 8 o más en los 3 parciales. No los recuperatorios. Los recuperatorios son para poder regularizar la materia. Para poder promocionar es en los dos, cualquiera de los 2 intentos que tienen en cada parcial. Y después tienen que tener todas las actividades hechas. Si ustedes tienen todas las actividades hechas y tienen 8, 8 y 8 o para arriba, tiene promocionada la materia. Si ustedes no tienen esa situación, la tienen regularizada siempre y cuando hayan hecho todo y hayan tenido más de 6 en los parciales. O hayan hecho los recuperatorios. ¿Quedó claro o no o quedó confuso eso? Sí, está bien. Está ¿Sí? bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre eso? A llorar No. lo puse. sí, sí, sí. Listo. Yo le David. quiero preguntar, el tema de, usted dice en los parciales tener más de 8 para regularizar. Y el tema de las No, actividades más de 8 para promocionar. para promocionar, sí. Y para el tema de las otras actividades que había en las clases, Si yo no le hice ¿esa tiene ninguna que estar? observación en privado es porque la tienen aprobada. Si yo le hice alguna observación en privado es porque no la tienen aprobada. Yo o la jefa de trabajo práctico, que es la que chica que estaba mandando mensajes a ustedes. Sí, Bueno, si ella o yo no le hicimos observación en las actividades, pues la tienen aprobada. A las ok. Profe, actividades. le hago Listo. una consulta. Sí. Yo, la actividad 11, por ejemplo, yo ya la hice y Ujú. cada vez que entro me sale como que no la realicé. Ya la hice como 3 veces y me sigue saliendo que no la realicé. La actividad 11, Sí, sí, la de las preguntas. la lección. Sí, esa. Cada vez que entro me dice empezamos y como que está en 0%. 3 veces la hice. Vamos a verla. Sí, a todos nos figura A igual. mí me pasa lo mismo, profe. Y porque debe estar configurada para que la pueda hacer varias veces. Semana 11. Claro, está marcada como hecha, pero después cuando vos querés ingresar de vuelta No, figura pero en bueno, cero. pero le figura marcada como hecha. Sí. Sí, creo que No, arriba tiene marcado en Listo, si está verde marcado hecho como hecha en verde, actividad realizada. listo, no hay problema. Si el sistema te la pone en verde, es porque cuando yo la configuré para que determinados parámetros la pongan en verde. Si está en verde, pues está hecha. ¿La podés hacer de nuevo? Sí, pero si está en verde, ya está hecha. claro, ellos Bueno, lo que listo, profe, dicen es que gracias. aparece como que reiniciás de vuelta y hacer de vuelta de cero. Si Eso a es lo vos ya que... te dio el tilde de que está hecha, está hecha. Yo cuando bajo el informe, me figura que está hecha, o sea, hecha significa que está aprobada. A mí me figura aprobada y la nota que está aprobada. Si no está aprobada, no le va a figurar como que no está realizada. Y la van a poder hacer de nuevo, pero hasta que la hagan bien. ¿Bien? Bueno, profe, Listo. gracias. Hay una pregunta que quedó ahí. Quedó claro entonces, nota de la materia, del cursado, nota de la materia. ¿Quiénes se tienen que anotar en el CIU Guaraní? Todos. Todos, tanto los que promocionan como los que regularizaron. Todos deben entrar en el momento de inscripción para el examen final y se anotan en el CIU Guaraní en la materia para rendirla. Entonces, ¿yo qué hago después? El día del examen, cuando termino todas las notas, bajo las notas del examen de la plataforma que rindieron, busco las notas de los que promocionaron y hago el acta final. De los que promocionaron con la nota de promoción y los que rindieron con la nota del examen. Pero todos tienen que anotarse. Si ustedes no se anotan, a mí no me permite el CIU Guaraní poner la nota. O sea, Profe, ¿nos a avisan, ustedes nos no les va a mandan permitir. algún mensajito? ¿Cómo? ¿Nos avisan como nos vienen mandando mensajes privados, eso? ¿O en el grupo suyo también? Las, ¿Para anotarnos?
Yo ya tengo las fechas de exámenes. Acá en esta facultad, los exámenes se rinden en un aula especial. Cada materia hay un aula que se llama aula de examen final. O sea, ustedes no van a rendir en el aula que cursaron la materia. Van a tener otra aula que va a decir aula de examen final de teoría de la seguridad pública y ciudadana. A los que rindan tienen que entrar ahí. Solamente los que tengan que rendir. Los promocionados, solamente en el guaraní y yo después les subo la nota. Los regulares en el guaraní y entran al aula esa y hacen el examen. En la fecha que estén en las mesas que va a ser en julio. La mesa, perdón, ¿la mesa es oral o también es... No, la misma metodología que estamos siguiendo ahora. Ajá, La misma perfecto. metodología. Con la Le hago cámara, una última tengan consulta. en cuenta que es con la cámara, así que fíjense la Bien. computadora que le van a usar. Tengan en cuenta que ahí no hay dos oportunidades, un examen en esas 2 horas de tiempo y listo. Siempre mi mesa es de 8 a 20, de 20 a 22. Yo le hago una última Profe, consulta. ¿Te escucho? Sí, en la actividad de la séptima semana, ahí había una actividad que iba con puntuación y figuran las calificaciones. Sí. Se podía hacer una sola vez. Ujú. Por, por ejemplo, si yo me saqué un 6, ¿eso La me tenía condiciona aprobada. en algo? La tenía aprobada. Pero puedo promocionar teniendo más de 8 en los La única, vamos de parciales. nuevo. Quiero que quede claro esto, David. Vamos de nuevo. No, Tenés que tener 8 o más de 8 sí en le los dio, sí le parciales. dio. Si eso no es un parcial, no se tiene en Ah, bueno, cuenta para el 8 más de 8. Todo lo que no sea parcial tiene que estar hecho y aprobado. Tenés 6, está aprobado. Tenés menos de 6, no está aprobado. bueno, listo, gracias. Ahí está. Profe, una pregunta, bueno, no Milton, sé, la última. vamos Milton. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cuál es la nota para aprobar en el examen final? ¿Más de 6 Sí, o más de 8? 6. Para el examen final ya. ¿Para aprobar el final o para ir al final? No, en el examen final. No Si me no está, promocionas no me está respondiendo. ¿Para aprobar el final o para ir al final? no, para aprobar el final, el último examen. El examen final se En el aprueba caso, con 6. con 6, ya, gracias. Esa era Bien, la pregunta, muy amable. bien. Gracias. El examen final se Nos aprueba con vemos, 6. nos vemos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, Gracias, chicos? profe. ¿No? Estamos, No, Listo, nos gracias. estamos Gracias. viendo. Éxitos. luego. Adiós.